Bienvenidos todos a este pequeño programa de entrevistas de la 17ª FITEGUA 2021, que es la Fiesta Internacional de Teatro Huancavelicano. Y hemos tenido varios invitados muy interesantes, pero hoy tenemos a uno que también tiene un tenor de alto calibre, como se podría decir, en la opinión del mundo teatral. Tenemos al investigador, dramaturgo y docente universitario, Percy Encinas Carranza. Muy buenas noches, Percy. Bienvenido a esta 17ª edición del FITEGUA 2021. Hola Alder, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente, los colegas de Huancavelica, esa hermosa, fría, pero deliciosa y entrañable tierra de los Andes, a la que quiero volver en algún momento pronto. Muy contento de que me invites, Alder, a la 17ª versión del FITEGUA, a esta versión además que está demostrando que el teatro tiene esa capacidad de resiliencia y de adaptación, y que en plena pandemia y en plena crisis, no solo sanitaria, se está desplegando como estás demostrándolo tú. Muchísimas gracias y nuevamente el agradecimiento por estar aquí con nosotros y darnos mucho aliento y mucha fortaleza. Querido hermano Percy, dinos, ¿cómo decidiste inclinarte hacia la dramaturgia? Sabemos que usted como docente universitario ha estado laborando en la Universidad Científica del Sur, actualmente está en la San Marcos, ha estado en otras universidades también prestigiosas de Lima, ha hecho un gran evento sobre un festival de teatro internacional, al cual también me ha invitado al grupo Choquimayo, y hemos participado de esa gran experiencia de alto calibre, de alto nivel, bien hecho todas las cosas en su lugar, y que nos ha dejado a nosotros pues, un estándar muy alto, de verdad. Y como ha sido internacional, compartir tablas con otros países y con los mejores grupos de Perú, ¿no? Villascani, estaba Cuatro Tablas, también estuvo este nuevo circo que vino, que era, que presentó sus obras lúdicos, que era fenomenal, maravilloso. Los de Venezuela, un grupo de actores muy nuevos, con una temática muy candente en un estacionamiento, maravilloso. Entonces, y muchos materiales, o sea, uno comienza a capacitarse y a dar ese mundo. Y por otro lado, que usted es un experto pues en el término de dramaturgia y crítica teatral, es un tema muy agudo y muy delicado, y que necesita bastante especialización. Cuéntenos acerca de todo este proceso, Juan Percy. Mira, Alder, gracias por esa presentación tan generosa. Efectivamente, ahora que te escuchaba, casi no me reconocía, porque efectivamente en estos años uno ha hecho una cantidad de cosas importantes y que las hace en el marco de su chamba, de su actividad regular, cotidiana, pero claro, ya enunciadas así como tú lo has hecho en perspectiva, sí, pues efectivamente parece que uno ha trabajado más o menos duro estos últimos años. Y duro no es un adjetivo gratuito, ¿no? Porque en las artes, y en particular en el trabajo que utiliza las artes con una vocación de generar expresiones significativas, de producir experiencias potentes, poderosas, hay una... es vocación la que nos promueve, y hay una dificultad tan grande, un conjunto de dificultades tan grandes, que justamente citar el término duro creo que ha sido intuitivamente muy acertado. Sí, yo creo que a tu pregunta personal, que te agradezco, sobre cómo es que yo me decido, la verdad es que no sé, no tengo claro un itinerario específico, o digamos un momento en el que yo me haya decidido. La vida te va llevando, pero lo que sí puedo identificar es que desde muy temprano, desde el colegio, estando yo incluso en primaria, ¿no? Mi tendencia,
preferencia era siempre por expresarme en lo que podríamos llamar ahora, pues, discursos artísticos, discursos simbólicos, ¿no? Como, por ejemplo, textos literarios, cuentos, dibujos incluso que pretendían contar historias, ¿no? Entonces, eso es digamos, el recuerdo más remoto que puedo encontrar en mi memoria. Y eso, por supuesto, me fue llevando siempre a actividades de este tipo. Yo en el colegio era ávido por experiencias que tengan que ver con estos dos campos que son la sensibilidad, digamos, de los discursos artísticos, claro, ahora lo digo de manera desde de la experiencia teórica, ¿no? Pero también el pensamiento, ¿no? Y es curioso porque a mí me tocó, en suerte, a diferencia de mis hermanos, estudiar en un colegio religioso en Lima, de una congregación a la que le debo grandes enseñanzas, sin ninguna duda, pero que también no era, digamos, el campo más propicio para proponer pensamiento demasiado liberal o demasiado contestatario, ¿no? De hecho, yo personalmente, aunque no se trata aquí de escarbar ese tipo de anécdotas, pero yo personalmente me topé más de una vez con férreas situaciones, con confrontaciones, por haber, siendo un chico de segundo, de tercero de secundaria, haber dicho cosas, entre comillas, inadecuadas para lo que el colegio esperaba que dijera alguien como un estudiante de esa institución regida por su congregación, ¿no? Entonces, sí, esos son, digamos, los elementos más remotos que puedo más o menos identificar, aunque por supuesto también en la casa, ¿no? En la casa, uno de mis hermanos específicamente, que me perdonen los demás y las demás, de las que también he recibido influencia, pero ellos bien saben que especialmente mi hermano Roberto, que ya no está con nosotros, muy, muy joven, era con quien por alguna razón yo tenía mucho diálogo y sobre temas, digamos, que normalmente un chico promedio quizá de primaria no tiene, ¿no? Me interesaba el arte griego, el arte clásico, las historias de la Ilíada, de la Odisea, las tragedias griegas. El primer contacto que tengo con ellos muy tempranamente, desde más pequeño, incluso antes, ahora que recuerdo, antes que el colegio, ha sido en casa con este familiar a quien yo le debo mucho, ¿no? Entonces, eso me fue llevando, digamos, fue seguramente configurando el gusto, configurando la inquietud, ¿no? Y cuando yo salgo del colegio hacia la universidad, yo elijo una carrera, digamos, convencional, una carrera de Derecho, pero rápidamente yo derivo a ser un estudiante de teatro, ¿no? Con la experiencia específicamente de el inolvidable para mí e iniciático para mí, el taller de Edgar Guillén, ¿no? Luego fui actor invitado a la escuela de el teatro de la Universidad Católica, estamos hablando del año 91. Entonces, ese contacto para mí ya fue marcando mi itinerario, ¿no? Y para hacerla corta, porque se trata no de contar la biografía de uno, que no es lo más importante, sino, digamos, cómo creo que puede aportar esto para entender la lógica del sistema, del campo cultural en nuestro país. Yo llego al teatro como actor, ¿no? Como la mayoría de gente a los 20 años llega a la actividad, ¿no? Pero entre las cosas que yo veía que hacían falta, y quizá porque tempranamente también salí a algunos festivales, el Festival Internacional de Teatro de Aruba, por ejemplo, al que he ido 3 veces en principio de los 90, al teatro, al Festival Internacional de Teatro Universitario de Manizales, en Colombia, al que fui el año 91, siendo miembro del elenco del TUC, con la obra Así que pasen 5 años. Esas experiencias a mí me rompieron la cabeza, ¿no? Estando ahora dentro del marco de un festival como el FITEGUA,
es bueno señalarlo, ¿no? Tú bien lo has dicho, tú te recuerdas que grato es escuchar tu propio testimonio sobre tu venida al festival que yo organizaba en el Luxur, ¿no? En las primeras 2 décadas de este siglo, cuando yo era directivo de cultura en esa universidad. Un festival es un festín para los sentidos, para el pensamiento, para la sensibilidad. Es un banquete que dura muchos días y con el banquete es 360 grados, ¿no? No solo lo que te ponen al frente para que degustes, por seguir con la metáfora, ¿no? Sino también la gente con la que te relacionas, y no solamente en el escenario, ¿no? Ni en la función, sino en los pasillos, cuando comparten los buses que los llevan al teatro, cuando están en los descansos, en la interacción humana con colegas que tienen otras miradas, otras exploraciones, otras experiencias propias, otras búsquedas en las que en ese momento están en sus ciudades o sus países de origen, dialogan, interactúan con las de los que estamos aquí, y entonces es pues un festival. Bueno, a mí me rompió la cabeza mi experiencia con los festivales, y entonces, para tratar de terminar la idea, me vi en la, ¿cómo decirlo? En la ansiosa búsqueda de que acá hubiera también espacios de ese tipo. Y llegué a la conclusión, no sé si a la conclusión muy orgánicamente pensada, pero digamos a la más bien intuitivamente pensada, que bueno, si no había un festival, pues había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo. Y si no había mucho pensamiento, mucha reflexión organizada, académica, que pueda ser publicable además sobre los trabajos de los teatristas, había también que promoverlo. De pronto me vi ya subsumido, atrapado, por supuesto, de plácemes, pero atrapado al fin, por la gestión de festivales, por la gestión cultural, específicamente en arte escénica, y también por la producción de conocimiento organizado, ¿no? Yo también derivó con que yo volví a la universidad no a terminar Derecho, sino a terminar, más bien a empezar una nueva carrera. En ese momento, a inicios del siglo, no existía la carrera de teatro propiamente dicha, salvo la que acababa de iniciar la Católica como artes escénicas, pero dentro de una facultad de comunicaciones en esa época, ¿no? Entonces yo elegí literatura, y me fui a la Universidad de San Marcos a hacer la carrera de cero, ¿no? A pesar que yo ya era una persona adulta, una persona con familia, y que necesitaba trabajar y no dejaba de hacerlo. Opté por esa opción y bueno, me titulé, me gradué como un profesional en literatura, sin dejar el campo específicamente de otras artes y en especial el teatro, ¿no? Entonces es así como yo vengo a producir, digamos, académicamente conocimiento, crítica, investigación, ¿no? Y también gestión, casi para contribuir modestamente a que hayan esas dos dimensiones del sistema teatral que no había y que yo quería, deseaba, me parecía importante que hubiera. Interesante, maestro Percy. Usted hizo una maestría, si mal no recuerdo, en Argentina. Cuéntanos esta experiencia y cuánto ha implicado en su profesión para poderlo involucrar más en las artes. No, te agradezco la mención. No es exactamente una maestría. Yo la maestría la hice ya en gestión. Yo soy magíster en gerencia social, porque la misma experiencia en la actividad de gestión me llevó a la sensación, la percepción de que necesitaba herramientas formales para poder gestionar eventos, direcciones, que incluyen recursos humanos, presupuesto. Incluso para pelear los presupuestos yo necesitaba demostrar de manera sostenida, de manera convincente, que eran actividades importantes que podían generar valor a la organización que nos tenía que dar el presupuesto. Entonces, digamos, por los cargos que yo ocupé en su momento en la universidad privada que mencionaste al inicio,
yo me vi en la necesidad de armarme de herramientas no solamente, digamos, teórico-conceptuales y prácticas artísticas, sino también de gestión. Entonces, por eso que yo hago la maestría en gerencia social en la Universidad Católica. Lo que tú debes estar acordándote son de mis estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Donde tengo el Perdón, enorme disculpas, claro. placer de haberme hecho amigo, por supuesto, él es mi maestro también, Jorge Dubati, ¿no? Allá, y que donde la experiencia platense es muy potente, ¿no? Porque además, para alguien que estaba en ese momento trabajando, teatro es una de las plazas teatrales más importantes del mundo, ¿no? Por la cantidad, por la calidad, por la capacidad innovativa de sus propuestas. No tengo la cifra confirmada, pero más de una vez he escuchado públicamente decir que hay alrededor de 3.000 estrenos solamente en Buenos Aires, ¿no? En el Gran Buenos Aires. 3.000 estrenos al año, ¿no? Y que tienen de manera constante, bueno, digamos, antes de pandemia, ¿no? Un promedio en simultáneo, un fin de semana tú puedes encontrar alrededor de 300 salas. Entonces, si hay ese número, o sea, por el número podemos guiarnos, si hay ese número de oferta teatral, es porque hay una masa crítica importante de público, de espectadoras y espectadores que demandan teatro. Entonces, aunque parezca una obviedad, no hay que olvidar que cuando hay cantidad, por lo general también va a haber calidad, pues porque hay una presión, hay un cotejo, hay un momento de tanto trabajo entre profesionales que crean un sistema muy intenso y muy competitivo también, ¿no? Entonces, para mí eso ya supondrás tú y quienes nos escuchan que fue otro festín, ¿no? Otro festín que duró un buen tiempo, ¿no? Yo efectivamente tengo pendiente, espero que en los próximos meses, bueno, no es que espero, es que tengo que en los próximos meses sustentar la tesis doctoral, que tengo el enorme privilegio que me la ha dirigido el doctor y mi amigo Jorge Dubati, ¿no? Que es para mí no solamente una persona que yo admiro como académico y como productor de conocimiento, sino también como persona, ¿no? Porque es muy, muy motivador, muy inspirador su trabajo, ¿no? Y entonces, dentro de unos meses, pasaré del gerundio, doctorando, al participio, doctorado. En eso espero. Gracias por la aclaración y mil disculpas. Sí, Oh, pues tranquilo. es el doctorando y no la maestría. ¿Y cómo ha influido eso actualmente dentro de tu labor? ¿Ha dado un giro? ¿Ha fortalecido? ¿Te ha hecho ver nuevos caminos? Hace poco realizó otra actividad de gestión mega, te podría decir, mega corporativa o algo así, porque son premios, otorgar premios. Estamos hablando de la Asociación Iberoamericana de las Artes y las Letras, ¿no? El premio AIVAL, ¿no? Donde se da toda una producción muy hermosa al mismo estilo del Oscar, por una alfombra roja, con un auditorio espectacular y la atención de primera calidad, con recibimiento en hoteles de primera A1 para todos los actores de provincia, y de verdad es, o sea, es otro evento de alta calidad. Entonces, esto implica gestión, la maestría que hizo en la PUC, más ahora el doctorando de Argentina, más las experiencias. Me imagino que esto va acumulándose y va subiendo. Sí, a ver, en realidad tu pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera sobre cómo me impactó la experiencia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que, además de mostrarme una oferta inmensa, inacabable, pues no puedes verlo todo. En un mismo fin de semana pueden haber muchísimas, como te dije, 300 obras en simultáneo el fin de semana, ¿no? Porque además hay salas que tienen solamente una obra
el miércoles a las 7, otra obra el miércoles, ese mismo miércoles, pero a las 10 de la noche, y al su vez hay muchas microfunciones, o en todo caso microtemporadas, para poder dar abasto a toda la oferta. Entonces ya te imaginarás, es una experiencia rica y vasta, pero también, cosa menos obvia, mi experiencia y mi contacto con una plaza tan intensa como la de Buenos Aires me permitió reconocer las diferencias y las virtudes del teatro peruano, ¿no? Eh, digamos, alguna vez amigable, con un amigable tábano, los hincaba y le decía, ya, pero bueno, sí, efectivamente, tienen ustedes un superteatro de vasto, pero no hay, por ejemplo, las teatralidades, como no tendría por qué haber tampoco, ¿no? Las teatralidades que yo veo en mi país. Porque claro, como bien dice el concepto dubatiano, la territorialidad, el teatro no puede dejar de ser territorial, ¿no? Entonces, salvo que alguien se lo proponga en algún momento, no tendrían por qué estar allí explicitadas y escenificadas las teatralidades de Huancas, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ni Chancas, ni las del Valle del Mantaro en general, ni las de, en fin, ¿no es cierto? Entonces, eso es una tarea que principalmente está, entre comillas, prevista, encargada, es la responsabilidad de los artistas teatrales que exploren teatralidades aquí, ¿no? Entonces sí, me sirvió también para valorar las diferencias y cómo, y la enorme diversidad cultural que existe en nuestros países e incluso en nuestro subcontinente sudamericano, ¿no? Y también poder exponer sobre teatro peruano en una plaza tan exigente, porque no solamente la cantidad y calidad de teatro que tiene Buenos Aires, sino todo su sistema, pues tiene un nivel de publicaciones también vasto y de alta calidad, tiene un nivel de crítica, tiene un nivel de investigación, académicamente, de escuelas formativas. Hay todo el sistema es muy sofisticado y muy intenso, ¿no? De alto nivel. Pero aún así, poder hablar de las cosas que uno conoce o veía también en Perú, me sirvió también para ese cotejo importante y poder valorar lo nuestro por comparación, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera pregunta, ¿no? La segunda sobre, te agradezco que recuerdes muy bien el evento de Premios Aival, que más allá de que haya tenido una alfombra o no, creo que lo importante para nosotros fue siempre hacer un evento con el mayor de los cariños, porque nos lo pusimos en claro desde el primer día que lo estábamos planificando e imaginando en Aival, es que sea un reconocimiento público al trabajo de los teatristas, que por lo general trabajan siempre por debajo de las líneas de rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Que son siempre autogestionarios, que son siempre sacrificados, ¿no? Entonces, creíamos que era un evento que podía dar una oportunidad de encontrarnos todos, encontrarnos todas, además en una ceremonia lo más bonita que podíamos hacerlo en ese momento, y salió bonita, y salieron bonitas las ceremonias de los premios Aival, los años que duró, porque ahora está suspendido el premio, gracias al trabajo de los mismos teatristas que cooperaron con parte del show, ¿no? Fue una cadena de colaboraciones muy importante, conmovedora incluso, porque como suele suceder a veces, increíblemente el primer año, la primera vez que lo estábamos haciendo, hubo también quienes se opusieron de mala onda y de mala leche, ¿no? Y incluyendo, por supuesto, también el Estado en ese momento, ¿no? Que era la gestión pública de la
del gobierno municipal de Lima de entonces, ¿no? Pero bueno, sí, el premio queremos retomarlo en cualquier momento. Ahorita no está entre nuestras prioridades, ¿no? Creemos que las artes escénicas y el teatro en particular está pasando por una situación sumamente crítica, más crítica de la que tenía antes, y una crisis evidente por la crisis sanitaria, económica y social en la que viene sumido el país. Y es cierto, en realidad hay una crisis muy fuerte a nivel de todos los artistas en el Perú que la están pasando mal a pesar que hay una pequeña reactivación económica y todo esto, este punto, ¿no? Pero aquí vamos batallando y vamos tratando de superar y soslayar todo ese tipo de cosas para poder mejorar. Y eso es lo bueno del teatro nacional, del teatro peruano, que todos los artistas tratan de buscarse y de ingeniarse, son muy creativos para poder persistir o resistir y permanecer en la línea. Se han cerrado muchas salas de teatro a nivel nacional por la pandemia, somos conscientes de ello, porque no hay ingresos económicos y se están convirtiendo, se han desalojado, se han convertido en otros centros de comercio. Entonces es duro, es crítico esto y nosotros tenemos que seguir luchando. Pero AIBAL tiene que continuar y la pregunta es, entre comillas, ¿lo pueden asociar directamente al Ministerio de Cultura? ¿Se puede hacer una alianza como para que esto ya perdure durante un tiempo largo? Tanto el Bueno, festival de la UXUR que antes realizaba, que podría tener quizás otro nombre, pero a esa misma categoría, a ese mismo nivel. Y en el caso de los premios AIBAL, que en realidad es muy particular, muy tuyo y se congenia bastante con los voluntariados, con la participación activa de cada uno de los integrantes, con los bienhechores en realidad también, que siempre hay alguien que está aportando para poder lograr sacar, qué sé yo, un recordatorio o quizás poner el álbum de fotografías de cada uno de los postulantes, ¿no? Y qué lindo se ve cuando uno te dan ese reconocimiento y tú dices, oh, somos ahí el mismo Oscar, como te digo, y eso es muy bueno porque alimenta el alma de cada uno. Entonces, que se institucionalice. ¿Puede ir por ese camino ambos eventos? yo no sé, no nos lo hemos planteado como una alianza con el Estado porque en realidad el Ministerio de Cultura tiene sus propios problemas, ¿no? Y es un milagro que en el Perú, bueno, es un milagro entre comillas porque es un trabajo que hay que reconocer de un grupo de funcionarios y funcionarias que han sostenido una política más o menos coherente con todas sus fallas, con todas sus omisiones y con los señalamientos de amiguismo y de argollas que tienen que superar y que tienen que eliminar, por supuesto, pero más allá de eso hay que reconocer que ha habido un trabajo bastante meritorio respecto de sostener una coherente política de incentivos, por ejemplo, con los estímulos económicos, que era una vergüenza que hasta el 2017 fuéramos el único país de renta media y de renta media y entre muchos de renta baja que no tuviera fondos para poder repartir en concursos, en bolsas concursables a sus artistas, ¿no? Cuando en el 2018 nació el primer fondo, se ha sostenido el 2019, el 20 y el 21, aún con las dificultades de la pandemia, se ha sostenido y además se le ha agregado los apoyos COVID, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Y claro, podríamos hacer una lista de elementos mejorables, ¿no?, en la administración de esos fondos, seguramente, pero peor es que no haya. Por lo menos ahora podemos discutir que se mejore algo que existe, ¿no? Entonces, digo que en esa línea, lo que tendría que hacer AIBAL es solicitar participar en uno de esos concursos, ¿no?, para solicitar un estímulo económico. Pero no lo hemos planteado por ahí, por ahora, porque creemos que lo que está priorizando el Ministerio de Cultura son otras líneas, ¿no? Y no líneas de ese tipo. Que podríamos discutir que creemos que no lo están valorando bien, que no están mirando lo que eso podría generar en otro, seguro, pero
no Pero todas aquí, las... no, mira, aquí en realidad, veamos cómo estamos a nivel nacional. Existen muchos movimientos nacionales de arte, vamos a llamarlo ya de manera general, pero no existe justamente ese Capitolio, no existe ese lugar donde puedan concentrar y decir, este es el objetivo para llevar mi producto y llevarlo acá, porque es limitado el mercado en que se va, que es local, que es regional, que puede abarcar, ¿no? Y de ahí no hay más. La trascendencia para poder llevar mi evento a tal, se ha abierto Fiteca, que mal que bien, Lidia pugna con voluntariado también, pero no tenemos otros festivales de esa naturaleza. Cada 10 años, Mario Delgado realizaba su gran encuentro internacional mundial junto con Barba, con en Fénix. realidad, Alde, creo que te congelaste un poquito. No, sí, adelante. Ah, está inestable Ya, la... ahora Adelante. sí. Mira, Alde, en realidad festivales hay varios, con todos de diferentes formatos, con sus características específicas y con sus aciertos y desaciertos y con sus propios aprendizajes. Y es bueno que haya, ¿no? Como el FITEGUA, ¿no? Como hay, en realidad, debe haber alrededor de 100 o 100 y Sí, pico festivales solamente de artes escénicas en el Perú. Sí, yo te agradezco mucho que tú recuerdes. Creemos que el festival nuestro tuvo un perfil bastante alto y fue uno de los que en un momento en el que no habían festivales importantes aquí, nuestro festival logró tener un espacio significativo, no solo en Perú. O sea, hasta ahora, por mi misma profesión, yo, bueno, hasta antes de pandemia, viajo mucho, 4, 5, a veces 6 veces al año, y por lo general voy a eventos internacionales donde me encuentro con muchos y muchas colegas, y la mayoría recuerda, a, o porque estuvieron o porque supieron, al festival de Uxur que hacíamos, que lo hicimos desde el 2006 hasta el 2012, ¿no? Durante 7 años consecutivos. Ese recuerdo está allí, es parte de la historia del teatro latinoamericano, dicho con mucha modestia, ¿no? Aunque suene un poco rimbombante, pero lo constatamos todo. Mira, hoy estoy hablando contigo del FITEGUA, que organizas un festival en el corazón de los Andes peruanos, y lo tienes presente, es casi lo primero que has mencionado. Así como tú, hay mucha gente con la que me encuentro en un evento en México, me encuentro con gente de Estados Unidos, de El Salvador. Hace poco hemos empezado un trabajo con personas de 4 países, con la que estoy yo involucrado como coescritor de un espectáculo, y de los 4 países, todos recuerdan, cuando hemos hablado por el Zoom, todos recuerdan el Festival Luxor, de alguna claro, manera, ¿no? Entonces, claro que ese sí. tipo de cosas, Es que ha sí. sido Nosotros creemos, muy significativo, muy sí, dato. lo fue. Creo yo, para poder concluir este lado, nos Sí. pondríamos a pensar en una próxima edición de Luxur, quizás con un cambio de nombre, pero con los mismos formatos, ¿no? Porque tiene sus motivos. eh, con el AIBAL, o sea, es algo más o menos como yo le digo que habría el festival de teatros regionales, nacionales, internacionales, y se les da las estatuillas de felicitación, quienes son a mejor, pero hay una temporada, ¿no? Es una especie de ensamble de Te cuento así ambos. chiquito, lo que tú estás proponiendo ya lo hemos avanzado. Qué Hemos hecho bacán. uno en formato menor, se llama el FISABES, Festival Internacional de Saberes Escénicos. Qué Lo organiza lindo. IVAL y lo hemos hecho con la Universidad San Marcos y con la ENSAD. Lo hicimos el 2016, el 2014 lo hicimos con la Católica, en formato más pequeño. No podíamos traer 20 obras, porque antes traíamos 10 obras internacionales, Sí, sí. 10 obras nacionales, ¿no? De diferentes lugares de regiones. Pero ahora lo hicimos más pequeño, lo hicimos solamente con, si no recuerdo mal, eran con 4 obras locales y 3 extranjeras o 2 extranjeras. Ha sido de formato más pequeño. Hubo un congreso académico también, pero lo estamos haciendo. Esperamos que pase la pandemia y Claro, poder tener es la una capacidad de reactivación a continuar nivel haciendo. nacional, entonces hay ya eso estamos hablando en macro. Entonces, Sí, sí. nosotros somos micros, somos pequeñas cosas, somos pequeñas burbujas que tenemos que alimentar. Está la Gran Muestra Nacional de Teatro Peruano, que es todo un movimiento interesantísimo, y las Así muestras es, así es. regionales, que es una preselección para llegar a eso, en la cual también has participado. Entonces, cuéntanos un poco Estuve la acerca de última. la crítica. ¿Qué es para usted la crítica? Eh, ¿Qué le induce a hacer crítica y por qué? Un poco por lo que te decía al inicio, ¿no? Porque veía que
era un espacio en el que había que trabajar mucho. Yo entro a la actividad teatral a principios del siglo XXI, ¿no? En realidad en el tránsito, ¿no? Fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y yo empecé el teatro leyendo en los 90 a gente como Hugo Salazar del Alcázar, que publicaba semanalmente, a Luis Felipe Ormeño, que es para mí uno de los nombres más admirados y poco conocidos por las nuevas generaciones de teatristas del Perú y de Latinoamérica. Creo que una de las grandes pendientes es poner en relieve el trabajo de Luis Felipe Ormeño como dramaturgo, como director, como profesor de teatro y como crítico, además de como actor. Él trabajó en el Teatro del Sol, uno de los grupos míticos de los años 90, junto a Alberto Montalva. Pero bueno, leyéndolos a ellos, yo también decía, wow, qué nivel. Pero cuando yo empiezo, Hugo Salazar fallece joven, Luis Felipe Ormeño también fallece joven, pocos años antes que Hugo Salazar. Entonces estábamos prácticamente solo leyendo algunas cosas que publicaba en El Comercio, en el diario El Comercio, durante un tiempo Sara Joffre, que después dejó de publicar. Sara Sarita, que es una de nuestras grandes personalidades del teatro, ¿no? A la que yo creo que también siempre recordaremos y le deberemos mucho. Sin embargo, yo tenía una opinión sobre que lo que ella escribía necesitaba otro tipo de miradas para cotejar. Ella tenía un trabajo de opinión bastante más impresionista, bastante más subjetivo, con todo derecho, ¿no? Pero sentía que había mucho espacio todavía por cubrir en el trabajo crítico, y entonces un poco seguramente con el tema de gestión empecé a intentar hacerlo, ¿no? Estaba en ese momento Santiago Soberón, que tenía también un espacio, Marisoto, que son personas que todavía subsisten, ¿no? Pero muy atomizadas, muy intermitentes, ¿no? Entonces, ahí eso quizás fue. Además, era una manera casi natural, digamos, de hacer confluir mi trabajo en el teatro, mi experiencia como observador de teatro y mi entrenamiento académico en la Universidad de San Marcos, ¿no? Con todas estas herramientas que me daba la teoría cultural, la teoría de las artes y la teoría literaria también, ¿no? Que siempre hay esta discusión de que teatro no es literatura, pero lo de literatura, por supuesto, que sirve también para estudiar teatro. No es suficiente, pero es un buen inicio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me indujo, ¿no? Bueno, luego ya empecé a publicar cosas, tuve la suerte de que me llamara una persona del diario El Comercio, que es Alonso Cueto, a escribir y publicar en el Dominical en el año 2000, hace 21 años exactamente, que cuando yo casi estaba recién empezando, digamos, de manera entregada al trabajo de la escritura sobre teatro, ¿no? Porque antes solamente había sido un actor, solamente y nada más que esto, y nada menos tampoco, ¿no? Pero eso es un poco Y bueno, ya, insisto, mi actividad académica también, ¿no? Me ha permitido, bueno, y ahora publico, soy un investigador, alguien que está intentando producir modestamente reflexiones críticas, pero también teóricas, ¿no? Justo acabo de publicar, gracias a la labor entre el Instituto de las Artes y el Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires y ENSAD, están publicando un libro, acaban de publicar un libro esta semana, que va a lanzarse en los próximos días y va a poder ser de libre descarga, que se llama Artistas Investigadoras, Investigadores, ¿no? Producción de conocimiento. Y ahí hay un capítulo mío que se llama el imperativo de acción dramática, donde propongo este concepto del imperativo de acción dramática como basado en las neurociencias, que deberían permitir a todo teatrista incorporar esos principios a su composición teatral para, de alguna manera, favorecer eso que es tan evasivo, tan esquivo, que es capturar y sostener la atención del espectador, ¿no? Eso es una, digamos, contribución teórica, digamos, ¿no? Antes de eso, digamos, también he teorizado un poco sobre este nuevo fenómeno de la transmisión de teatro a través de
de pantallas, de dispositivos, ¿no? Que he denominado teatro tecnomediado. Es también otro aporte desde la reflexión, si quieres, teórica, donde me permito, ¿no? Plantear un constructo conceptual para discutir y para que lo use quien le sirva, por supuesto, ¿no? Maravilloso escuchar esa noticia sobre la última producción, que va a ser todavía virtual gratuito para que esté al alcance de todos. Es maravilloso, de verdad, tener este tipo de noticias y como primicia en Chauquimayo, aquí por medio de este canal. Bueno, el tiempo siempre es apremiante. Se fue rápido, tengo varias preguntas, pero de hecho que vamos a tener una segunda reunión, un segundo encuentro. La última pregunta que siempre estoy tratando de darle a todos es, ¿qué significa para ti Huancavelica? Claro, le he dicho al inicio un poquito, ¿no? Ahora, por segunda vez le pregunto, dirigiéndote a todos los jóvenes huancavelicanos, también a los Mire, actores, artistas. Huancavelica es eh, una de nuestras patrias más íntimas, más históricamente más caras en el sentido de valiosas, ¿no? La historia no solamente vinculada a la minería del mercurio de antaño, sino además a todo lo que ha significado desde la época prehispánica. O sea, allí hay sensibilidades, hay culturas en plural, hay sincretismo también, hay, o sea, es el pasado, pero también es el presente, ¿no? Esas dos o quizá más de dos vertientes culturales o matrices culturales o macroculturales, ¿no? Lo huanca, lo hispánico, y ahora a través del internet y antes a través del cable, de televisión por cable, el contacto con otras culturas, los intercambios, ustedes se lo seguirán apropiando con todo derecho para seguir construyendo materiales y experiencias a través del lenguaje del arte que seguiremos agradeciendo, ¿no? Yo creo que Huancavelica tiene una también tarea pendiente, ¿no? Que es remontar esos índices socioeconómicos que la han puesto muchas veces debajo, ¿no? En los últimos puestos de la tabla de desarrollo en el Perú, ¿no? Pero eso solo tampoco lo van a poder hacer, porque ustedes son parte de un país, de una nación, que orgánicamente tendría que poner más esfuerzo en las regiones que más le necesitan, ¿no? Y bueno, ahí otra vez viene. Entonces se trata de un tema también de orden, no solo, pero también de orden político, por supuesto. Pero el orden político también se hace desde las artes. Yo creo que ahí ustedes tienen que tomar esa responsabilidad de decir las cosas con conciencia política, no con conciencia politiquera, no confundir, digamos, el panfleto, no, nunca. Ustedes primero sigan haciendo esas entregas de experiencias artísticas tan notables, pero desde que las están creando, tengan conciencia de qué cosa quieren decir y qué cosa sería necesario decir. Siempre, insisto, ¿no? Tramitadas a través del primer mandato de todo artista, que es generar una experiencia cautivante que capture y sostenga la atención de sus receptores. Eso es lo que le vamos a agradecer siempre. Muchísimas gracias, maestro Percy, de verdad. Lo que acaba de decir nos da mucha reflexión a poner, a reordenar nuestras actividades y buscar nuevamente qué objetivo vamos a luchar por esta ocasión, porque es por temporada, ¿no?
tú te proyectas por temporadas para esto, la pasa y luego viene otro objetivo y otro objetivo. Y a veces pasamos que estamos con el mismo objetivo y no buscamos más también y nos estancamos, nos mimetizamos. Y escucharle ahorita, tras hemos visto la presencia y motivaciones, es bienísimo. ¿Algo más que quisiera agregar aquí? Miren, sigan chambeando, sigamos en contacto, querido Alder, con tu grupo, con los Chaupimayos y con todos los artistas y jóvenes estudiantes que les interese no solo el arte, sino el pensamiento y la transformación de esta sociedad, de esta comunidad, hacia relaciones más justas, no más equitativas, de mayor desarrollo. Y el verdadero desarrollo solo podrá venir de la mano del arte. Te agradezco Eso. un montón. Un Les abrazo mando un muy gran abrazo fuerte. también para ustedes. Gracias, Percy. Hasta Chao, pronto. Alder. Gracias a Chao, ustedes. chao. Felicidades. Gracias, gracias.